Han ido llegando a sus países precisamente los deportados por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Estuvieron en manos tras la interceptación para muchos expertos en derecho internacional ilegal de la flotilla de Gaza y precisamente también denunciando tratos inhumanos con estas personas que estuvieron en manos de las Fuerzas Armadas de Israel. Uno de los tripulantes de la flotilla de Gaza es Juan Bordera. Nos atiende a esta hora desde Valencia, en España. Juan, gracias por conectarse para Noticias Caracol en Colombia. Juan Camilo, gracias a vosotros. Bueno, Juan, ¿usted cómo está? ¿Cómo ha estado estos días? Bueno, he tenido días más tranquilos, pero es verdad que está siendo al menos un recibimiento muy cálido por parte de toda la población aquí en España. Los últimos días han sido muy duros a nivel mental, a nivel físico. Ha habido vejaciones, ha habido humillaciones, ha habido tortura de nivel bajo o medio y ha habido golpes, ha habido alimentos caducados que nos entregaban, agua en muy mal estado en las habitaciones, en las celdas en las que estábamos recluidos. Pero es verdad que al menos compensa el ver que ha habido un movimiento geopolítico en muchos países, ha habido demostraciones, ¿no? Manifestaciones de apoyo en todos los países prácticamente hacia la flotilla y sobre todo hacia el palestino, y eso compensa, junto con toda la maravilla de gente que hemos ido conociendo en esta experiencia, pues el trato humillante y vejatorio al que hemos sido sometidos después por Israel. Juan, ¿cómo fue este viaje? Echemos un poquito la película para atrás. ¿Usted por qué decide embarcarse en la flotilla? Sí, yo soy diputado en España, en las Cortes Valencianas, y entonces llevaba tiempo queriendo apuntarme a hacer algo más. Había escrito sobre Gaza porque he trabajado como periodista y había ido a manifestaciones, había ido a concentraciones durante mucho tiempo. Algo más, y había habido otras oportunidades en las que no me venía tan bien por cuestiones sobre todo laborales o familiares. Y en esta ocasión tenía más tiempo disponible, aún no había empezado, digamos, el curso parlamentario aquí en España. Y vi la oportunidad de decir, esta es la mía, ahora sí que tengo un poco de tiempo, ahora me puedo embarcar en algo así, y encima me empujó también la sensación de urgencia de lo que estaba ocurriendo allí, que cada vez va acelerándose hacia peor, digamos, y la sensación también de que era el momento de hacer algo más, ¿no? De que tenía que hacer algo. Sí. ¿Ustedes, al final, esto estaba dentro de sus cuentas, que esto iba a pasar al llegar a Gaza? Este encuentro con las Fuerzas Armadas de Israel, ¿cómo se imaginaba en ese momento? Nosotros en todo momento nos preparábamos para los tres grandes macroescenarios, que eran Gaza, que parecía muy poco probable al principio y que durante el trayecto, gracias a la presión internacional, hubo algún momento en el que parecíamos pensar que podía ocurrir. Desgraciadamente no llegó a ser así. Luego estaba el escenario tampoco muy probable de ataque indiscriminado. De las 37 flotillas que ha habido antes de la nuestra, una sufrió víctimas mortales, 10 personas perdieron la vida a manos de este ejército sionista genocida, y las otras 37, 5 habían conseguido llegar a Gaza. Entonces, esos escenarios de llegar a Gaza o del ataque brutal parecían muy poco probables. Lo más probable era estos otros 32 casos en los que el ejército israelí, saltándose la legalidad internacional, intercepta una flotilla que solo lleva ayuda humanitaria y lo hace en aguas internacionales, lo cual es un delito tipificado, que ellos, con la excusa de que están ejerciendo un bloqueo naval, pues argumentan que tienen la legitimidad para hacerlo. Pero no es la única violación de la legalidad internacional que está cometiendo Israel. Últimamente ha bombardeado en Qatar, ha bombardeado en Jordania, ha bombardeado en embarcaciones de la flotilla. Entonces, aunque sabíamos que el escenario más probable era el de la intercepción, nos hemos preparado un poco para los tres, ¿no? Teníamos escenarios distintos y protocolos de emergencia y de seguridad para gestionar tanto el ataque como la intercepción como la llegada. Ha ocurrido el más probable, y es que se nos ha negado un tránsito en una zona de aguas internacionales que deberíamos haber podido seguir hasta las costas de Gaza. Y al menos es verdad que ha habido un movimiento de algunos países para intentar empujar a esta flotilla, pero es verdad que ha llegado tarde, no es suficiente. Por eso, pues ahora mismo tenemos a otra flotilla ya en marcha, que llegará en los próximos días a las costas de Gaza, y que ojalá no les pase lo mismo que a otra, porque la experiencia... Sí, Juan, antes de la interceptación de las Fuerzas Armadas de Israel, tengo claro que esta flotilla denunció varios hostigamientos. ¿Usted qué vio? ¿Cómo fueron esos hostigamientos?
Y, a ver, ha habido hostigamientos de todo tipo, pero los dos eventos más graves ocurrieron el primero en Túnez, en el que en 2 días consecutivos pequeños explosivos lanzados con drones ocasionaron daños a dos de las principales embarcaciones de la flotilla, dos de los barcos más grandes. Afortunadamente no le causaron ninguna herida a ninguna persona, porque creo que además la tecnología de Israel permite, ¿no?, apuntar muy bien. Israel no quería víctimas mortales en nuestros barcos, porque habría supuesto aún más presión internacional, más conflicto para ellos mismos. Pero esas embarcaciones atacadas fueron atacadas con personas a bordo, es decir, había 6 tripulantes en el atacado y 9 en el Alma. Esto ocurrió en territorio tunecino, violando la soberanía territorial y de las aguas de este país. Y luego, ya en marcha desde Túnez a Gaza, pasando por cerca de la isla de Creta, en Grecia, 11 barcos, 11 embarcaciones fueron atacadas por explosivos en el mar, en aguas internacionales, lo cual es otro delito más, en el cual yo desde la distancia, porque afortunadamente no le llegó a afectar ningún paquete explosivo, pues veía cayendo desde el cielo pequeñas explosiones en cada uno de estos barcos que teníamos a muy pocas millas de distancia, y veíamos con terror absoluto cómo no sabíamos en qué estado estaban personas, pues amigos, que consideramos algunos casi familiares, y no sabíamos, hasta que pudimos comunicar con ellos, pues en qué estado se encontraban tanto la embarcación como sobre todo las personas que iban a bordo. Ahí sí que hubo algún herido leve, pero afortunadamente solo un par de niñas tuvieron que dejar de navegando. Esto pudimos continuar, pero luego, pues bueno, ha habido intercepciones en los sistemas de navegación para bloquearlos, para inutilizarlos en algún momento. Antes de la intercepción ha habido intercepciones también en los sistemas de comunicación y de navegación, y luego, pues bueno, todo lo que allí, sobre todo tras la intercepción militar con la policía de Israel. Realmente la intercepción militar fue menos humana, hubo grandes altercados ni detalles así muy tristes que lamentar, pero cuando el mando, digamos, recae ya sobre la policía israelí, no hay cámaras en los barcos, porque cada barco, hay que recordar que tenía su propio sistema de grabación de imágenes, entonces ahí estábamos protegidos precisamente por esas cámaras. Pero una vez llegamos a tierra y ya esas cámaras dejan de protegernos, la brutalidad policial previa a la entrada en las prisiones, y sobre todo la brutalidad policial durante la estancia en las prisiones, pues eso, podríamos relatar episodios de Claro, verdadero terror, como por ejemplo claro. La interceptación, ¿cómo comienza? Y- Quiero... la noche del 1 al 2 de octubre, unos barcos militares de tamaño bastante superior al de las nuestras, de nuestras embarcaciones, empiezan a rodear a la mayoría de las embarcaciones. A otras les disparan directamente con cañones de agua para, pues eso, amedrentar y frenarlas, digamos, en una especie de bloqueo naval en internacionales, lo cual es otra acción ilegal. Y una vez han inutilizado los sistemas de navegación, lo que hacen es entrar en las embarcaciones, en las grandes como la del Sirius, que era la nuestra, se ponen a dirigir ellos, ¿no?, el ejército de Israel, el trasiego de esos navíos hacia el puerto de Ashdod, que es donde nos llevan a estas casi 50 embarcaciones. Desembarcan a los 470 participantes que quedábamos aún en las embarcaciones, digamos, esposan con una especie de bridas de plástico, nos maniatan las manos detrás de la espalda, nos ponen de rodillas en posiciones incómodas, nos increpan, nos llaman de todo, terroristas, por supuesto, y entonces empieza el protocolo, digamos, de requisarnos todas nuestras pertenencias. La mayoría de las personas que estábamos ahí no hemos recuperado ni la mitad de las pertenencias que llevábamos, ¿no?, de todo, de anotaciones, de fotos familiares. La mayoría se ha perdido, se lo han quedado ellas, las fuerzas de ocupación israelí, y ahí empieza el periodo en el que nos trasladan poco a poco a las diferentes prisiones, las diferentes celdas de una prisión que está en el desierto del Negev, entre la frontera de la Franja de Gaza y Egipto. Y ahí empiezan estos últimos 4 o 5 días en los que yo, por ejemplo, pude volver hace ya 36 horas, pero hay otras personas, la mayoría han vuelto entre ayer por la noche u hoy, y algunas, pocas, aún permanecen allí, ¿no? Sabemos de 6, 7, 8 casos de personas de distintas nacionalidades que aún siguen allí con pretextos que probablemente sean todos falsos. Claro. Juan, ¿por qué la barbarie comienza cuando las cámaras se apagan?
¿Qué pasa cuando las cámaras o los dejamos de ver en las cámaras en esa transmisión en vivo de la flotilla? Ahí es donde se ve la labor imprescindible del periodismo digno, ¿no? Es decir, no es casualidad que Israel haya asesinado más periodistas en este genocidio que si juntamos todas las víctimas de periodistas de los últimos conflictos de los últimos 80 años, ¿no? Las cámaras protegen, dan una sensación de que al menos lo que se haga no va a quedar del todo impune porque va a haber pruebas a testigo. Y una vez se apagan, lo primero que empezamos a ver, por ejemplo, yo recibo un golpe en una costilla, que aún he tenido pues, ayer que pasar por urgencias del hospital para que me miren y que me mediquen un poco con antiinflamatorios. A otro compañero casi le rompen el brazo. A mujeres les estiran de los pelos, les escupen, les hacen besar banderas arrolladas en el suelo. Hay una serie de pues, vejaciones, trato inhumano que también son delitos tipificados por la ley que rompen cualquier respeto a los derechos humanos más básicos, ¿no? Pero para mí lo más degradante, lo más peligroso es cuando llegamos a la prisión y ya requisadas todas nuestras pertenencias, hay gente que tenía necesidades de medicación porque tienen una dolencia cardíaca o tienen una enfermedad como puede ser la diabetes y a estas personas se les niega sistemáticamente el acceso a esa medicación, asistencia por parte de ningún doctor y es durante esos días en la prisión, gracias a la protesta de los propios reclusos en las celdas, que exigimos que se haga al menos esa visita por parte del personal médico y se les dé la medicación a las personas que lo necesiten, cuando eso se consigue romper, digamos, esa práctica y estas personas reciben su medicación, pero entre la condición, digamos, de extrema estábamos sometidos porque pasaban regularmente equipos de pues eso, militares con rifles, con perros, encañonándonos a 2 metros de distancia para despertarnos cada hora por cada una de nuestras celdas. Y además de eso teníamos un agua de muy dudosa calidad, alimentos caducados, con lo cual es probable que algunas de las personas pues, enfrenten situaciones de salud complicadas una vez hemos vuelto, ¿no? Porque más jóvenes quizá como yo pueden gestionarlo mejor, pero habrá personas de más edad, de 70, 80 años, también a bordo de algún barco, que igual se hacen un chequeo médico ahora a la vuelta y se dan cuenta de que alguna dolencia que tenían se ha agravado o se una patología nueva porque el estado del agua era caducada y eso tiene un efecto claro en el cuerpo de la. Sí, ¿por qué le dan un puño, Juan? En concreto me intentan llevar de un sitio a otro, de un traslado de donde estábamos al llegar al puerto de Asdod a donde se van a proceder a requisar las pertenencias y entonces te cogen de un brazo cabeza con el otro. Yo hubo un momento en el que me quise levantar la cabeza para ver dónde me llevaban y entonces recibí un puñetazo sin más, sin mediar palabra, en la parte de la costilla izquierda, ¿no? En la parte superior del costillar izquierdo. Sí. ¿Cómo era el centro de prisión donde lo llevaron? ¿Cómo lo describe Juan? ¿Qué recuerda haber visto? Nada más llegar allí nos meten en una jaula en la que difícilmente cabrían con un espacio digno 12, 15 personas, pues nos meterían a 70, 80 varones porque nos separaron a hombres y a mujeres en diferentes edificios de esa misma prisión y allí se procede a enviar a cada una de estas personas, varones, a recoger sus ropas. En las mujeres pasaría, supongo, exactamente. Y una vez ya recogido la ropa, se te ha pesado, se te lleva a la celda que te corresponde. Metros cuadrados, estábamos ahí hacinados, cada personas aproximadamente en cada celda. No había colchones suficientes para todas las personas que éramos, con lo cual se buscó generar incluso ese conflicto interno entre las personas de dentro de las celdas de a ver quién se queda con la cama y a ver quién tiene que dormir en el suelo, en un colchón, ¿no? Y luego es un pequeño baño con una pila minúscula en la que el agua sale de color blanco o marrón, dependiendo de la celda, más blanco o más marrón. Se sabe, por ejemplo, se ha hecho bastante el hecho de que a Greta Thunberg, que es probablemente las 3 personas más visibles de la misión, el agua que le salía de su celda era de las de peor calidad y no la casualidad que la pusieran en esa celda a ella, a la que le han sometido también a otros tratos de este tipo, de humillantes, como pues eso, arrodillarla en el suelo, obligarla a besar la bandera de Israel y demás. Y sí, o sea, las prisiones yo las describiría como aún no llegan al nivel de un campo de concentración de la Alemania nazi, pero poco les falta, ¿no? Es decir, muy cerca porque en el fondo son prisiones que están destinadas a
la zona en la que están, muy cerca de la Franja de Gaza, precisamente a ir allí ilegalmente también a palestinos y palestinas, que más de 10.000 personas están en este tipo de instalaciones, y el trato que recibimos nosotros, en el fondo, es un automatismo que los propios funcionarios de estas prisiones están habituados a así a la gente a la que habitualmente tienen allí, que son de origen palestino, y con nosotros pues el trato quizás ha sido mucho mejor, precisamente porque la mayoría éramos ciudadanos pues, o parlamentarios o periodistas con mucho altavoz o con una circunstancia como mínimo de esta misión, digamos, que les protegía bastante más. No me quiero ni imaginar lo que le harán a personas allí con circunstancias mucho menos protectoras, digamos, ¿no? O sea, hay un par de ejemplos como muy característicos a una ciudadana mexicana que tiene una dolencia cardíaca y hace notar esta situación al personal de allí de la prisión. Uno de los policías que estaba allí al cargo le dice: muy bien, tú tendrás un corazón, pero esto será una emergencia en el momento en el que se te pare. Hasta entonces no es una emergencia. Y al personal, digamos, de la prisión también se le han escuchado frases como: no tenéis doctores porque sois como animales, ¿no? Este tipo de tratamiento es el que se nos ha dado a ciudadanos, pues eso, parlamentarios, europarlamentarios, periodistas, activistas de mucho renombre, como puede ser el caso de Greta o otros muchos más. Y es eso, si ese es el trato que recibimos en una misión que ha tenido el impacto que ha tenido esta y los ojos del mundo se han posado sobre esta flotilla, pues imagínese qué le pasará a estas personas que no tienen protección y sus ojos a la vista. Juan, usted estaba en el lugar con el ministro este que fue viral, que es súper extremista. ¿Cómo fue ese momento que empezó a insultarlos? Y yo estaba en primera fila justo delante de los cuerpos de seguridad y afortunadamente otras personas que estaban más retrasadas, ahí estábamos 200, 300 activistas de la flotilla, maniatados, ¿no?, con las manos detrás de la espalda. Aparece Ben-Gvir, este ministro israelí, a hacer un acto de propaganda en el que empieza a decir: vosotros sois unos terroristas, a señalarnos, a ayudarnos. Y justo en ese momento alguien en las filas de atrás empieza a gritar: viva Palestina libre, ¿no? Free Palestine. Y entonces ese cántico, ese coro empieza a ser muy numeroso y nos unimos hasta las personas que estábamos justo delante de las fuerzas represoras apuntados con rifles. No podemos más que unirnos, y ese acto pues se ha hecho muy viral porque era una intención de propaganda que les salió muy mal, claro, porque no esperaban estaban quizá más habituados a poder dominar, a poder someter a las personas a las que llevaban ahí esposadas, y a nosotros y a nosotras no nos pudieron someter tanto. Claro. Ya para terminar, Juan, me queda una duda de la comida. ¿Qué comió? Yo comí muy poco porque esto es importante remarcarlo, hay muchísima gente que ha hecho huelga de hambre. Estamos hablando de que más de 100 personas han estado 4 o 5 días en huelga de hambre en esta prisión, tomando solo un agua de dudosísima potabilidad. Yo sí que comí algo, pero es verdad que, por ejemplo, había huevos y los huevos todos llevaban la fecha de caducidad borrada de cada uno de los huevos, así como muy difuminada para que no se pueda ver que estaban caducados, porque efectivamente abrías el huevo, olía mal. Y el resto de la comida pues era bastante parecido el estado en el que estaba, aunque había algo que se podía salvar. Pues igual de repente te venían algunas carlotas, algunas zanahorias, algunas patatas hervidas, un poco de queso y un poco de pan, y con eso pues algunas personas, yo entre ellas, hemos aguantado sin hacer huelga de hambre, porque yo ya había perdido un poco de peso durante la travesía en el mar y no quería aún perder más, ¿no? Claro. Juan, ya déjeme hacerle esta última. ¿Va a volver a Gaza? Sin duda. O sea, yo no sé si... Espero que no haga falta. Esto sería lo que habría que decir, y es que esta flotilla que ahora mismo está en el mar, que son creo que 10, 11 embarcaciones, y que vaya en los próximos días, si la presión internacional sigue surtiendo efecto, Israel se va a ver más aislado. Y este es el camino. Es decir, ha habido empresas como Microsoft que han cancelado contratos con Israel, ha habido países que han dejado de tener relaciones de algún tipo con Israel, aunque siguen teniendo demasiadas. Y si, por ejemplo, sobre todo en el caso de la Unión Europea, que es uno de los socios comerciales más importantes, se impusiesen sanciones y se gestase este momento como el del apartheid sudafricano, en el que a un Estado se le aísla y se le aparta hasta que empieza a comportarse y empieza a respetar al menos la legalidad internacional, no haría falta otra flotilla. Pero si no llega esta flotilla que ahora mismo está en el mar y se vuelve a dar un esfuerzo de coordinación internacional y yo tengo las circunstancias apropiadas, yo me vuelvo a embarcar sin duda, porque creo que precisamente en la situación en la que estamos
en la situación en la que está el pueblo palestino y en la situación de impunidad que ha estado el régimen del Estado de Israel últimamente, o se le paran los pies, o esto no es, esto lo ha dicho por ejemplo muy bien Gustavo Petro, esto no es un riesgo para solo el pueblo palestino. Si permitimos que esta espiral de degradación, de no respetar las leyes internacionales, siga dándose y siga creciendo, no solo Israel se va a sentir con la legitimidad de saltarse la ley, sino que se puede descender muy rápidamente por un precipicio de alegalidad en el que cualquier Estado le dé por hacer lo que le dé la gana, porque ya no hay leyes, ¿no?, en las que agarrarnos. Por eso la lucha palestina es la lucha de toda la humanidad ahora mismo, Claro. y el evitar que el genocidio siga en marcha, pues es una tarea que no debería de haber recaído sobre la sociedad civil, pero si recae, pues habrá que volver a ir. Juan, gracias por habernos compartido este testimonio y esperamos que todo termine de la mejor manera. Ha sido usted muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.